¿Cómo llegaste a México? ¿Qué te movilizó a dejar todo en Uruguay? Bueno, yo llego a México hace ya un montón, hace 18 años, y en realidad fue como que el detonante final fue como algo, solamente decir, bueno, está, me voy, ¿no? Como que en realidad fue como un deseo que se fue gestando a lo largo de muchos años. Yo ya había venido a México como 4 veces. Siempre hubo en mí desde mi infancia como un saber que Uruguay no era el lugar donde iba a vivir. O sea, como que más allá de no te- no, no- más allá de lo laboral, más allá de cualquier otra cosa, yo no quería vivir en Uruguay. Este, bueno, México ya había venido antes, me encantaba, como que me enamoré de México desde la primera vez que vine. Y, y yo, o sea, además de dedicarme a las artes escénicas, soy psicóloga. Entonces, en Uruguay trabajaba en un centro de rehabilitación con personas con esquizofrenia desde la reinserción social, y la verdad que tenía muy buen vínculo en mi trabajo, era un trabajo muy bueno, y me dejaban irme de viaje, conseguir a alguien que me supliera, volver. Entonces ya había venido varias veces, ya estaba como gestándose ese deseo de venirme para siempre. Me costaba mucho eso que justo nombrás, que es dejar todo y decir, bueno, me voy porque renuncio a todo y ya me fui. Pero bueno, como que es eso, como el del deseo que se gesta y que de repente pasa algo que es puntual, que hace que como que eso se manifieste y se haga real, pero, pero en realidad no fue como una decisión de que, o sea, fue una decisión que a lo largo de mucho tiempo la fui pensando mucho, y un día dije, sí, es ahora, dejé todo, y en realidad fue como una liberación, ¿no? Porque ese todo era también como la vida de las 8 horas, de cumplir un horario de trabajo medio, aunque sea de psicólogo, medio de oficina, estar deseando que termine la hora para empezar a hacer lo que te gusta hacer, que en realidad para mí siempre tenía que ver con el arte, pero en realidad el otro trabajo era el que me mantenía. O sea, como que también dejar todo es dejar mucho, y fue así como una decisión que me costaba mucho. Al final fue de un día para otro y fue como, bueno, una liberación, así de decir, la verdad que no era tanto como uno cree. De acuerdo, pero no deja de ser difícil la decisión, ¿no? Por ejemplo, creo que a mí me pasa lo mismo, ¿no? Tengo un trabajo que sostiene lo que me gusta. Entonces, como, uff, o sea, debe de ser un paso muy valiente, un soltarse al abismo. Entonces, y no solamente es un estilo de vida, sino otro país. Sí, Entonces, sí, a sí, sí, mí sí. cuando me empecé a empapar un poquito de tu trayectoria, dije, órale, o sea, cómo fue que dio ese paso tan grande, ¿no? Y además, bueno, llegas a Oaxaca y estás haciendo trabajos con colectivos de mujeres, ¿no? Y a mí eso también es algo que me llamó mucho la atención viendo tu sitio web que describes eso. Eh, Justo quería preguntarte cuándo nació en ti ese interés de trabajar estableciendo colectivos de mujeres y espacios seguros para mujeres. Yo creo que hace muchos años, porque como te decía, pero me costó como vincularlo, como desde las artes escénicas y vinculado al trabajo que hago ahora, que tiene que ver con el teatro y con la escena, ¿no? Diría que desde el 2017, 2018. Pero en realidad, cuando trabajaba como psicóloga en Uruguay, trabajaba siempre con grupos de mujeres en los barrios, con grupos de madres, con grupos de madres adolescentes. Como que tenía esa experiencia de trabajar en la grupalidad, ¿no? Y de colectivizar la problemática de una, de otra, como que siempre trabajé desde ese lado, desde como una perspectiva social de la psicología, muy, muy afín con Guattari y Deleuze, que justo me lo ponías ahí, que, o sea, como que mi formación, aparte de la universidad, fue como en una escuela de esquizoanálisis, y, y en realidad, como no en comunidades diferentes, en territorios distintos, que eso es una gran diferencia, ¿no? Pero sí en otros barrios, con mujeres con otras características, con otros estilos de vida, que habían sido mamás muy jóvenes, por ejemplo, que eran mujeres solas. Eh, entonces,
desde el arte, te diría que como en el 2017 empiezo a tener ese deseo y empiezo a trabajar en piezas que tenían que ver con la feminidad, con las mujeres, pero ya tenía como una experiencia en el trabajo grupal de colectivos. Muy bien, de acuerdo. Sí, es algo que ya venías haciendo a partir de tu formación Claro, me di de cuenta, psicología. no, me costó conectarlo, porque en realidad después dije, claro, pero yo esto ya lo hacía, como, o sea, de muy chica. Pero en todo caso ya lo conectaste desde un lugar de pasión y creo que es una diferencia. Sí, 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 claro, claro. Mm. Y justo pensando un poco en esto, ¿cómo es que inicias un colectivo femenino? ¿Cómo consigues que las mujeres confíen en ti y que puedan compartirte cosas tan íntimas y puedas trabajar a partir del arte? Bueno, ahí hay una gran diferencia. Yo creo que, por ejemplo, en el caso del grupo de mujeres de variaciones, que sí fue como una experiencia muy diferente a todas y un gran desafío, porque yo me encuentro con un grupo de mujeres de una comunidad en la montaña, mujeres que trabajan con el café, mujeres que no, para las que no les soy nada cercana, o sea, ni siquiera de Mazunte, que también, si bien está muy eh, habitada ahora por turistas, y cuando yo llegué hace 18 años era bastante un pueblo con local, o sea, con gente que lo visitaba, pero no tanto como ahora. Pero entonces Pluma Hidalgo sí es muy diferente porque yo ya también he trabajado con otros grupos en los que vos haces una convocatoria, vienen mujeres que buscan ese espacio para encontrarse, para trabajar con el cuerpo, para explorar, o mismo para un grupo de mujeres para hacer círculo de conversación, ¿no? Que están buscando ese lugar a través de una convocatoria y que ellas vienen con ese deseo. Acá el deseo era mío. O sea, yo iba a buscar y intentar, porque yo venía de dirigir una obra que se llamaba Cíclicas, que cuando la terminé quedé con muchas preguntas porque sentí como que en realidad las afirmaciones o las preguntas que estaba yo generando o las compañeras con las que trabajaba hablaban de nosotras, como de un tipo de mujer, ¿no? Y me preguntaba, pero todo esto, no sé, una mujer de las comunidades de acá de Oaxaca entenderá de qué hablo, le parecerá, estará de acuerdo, pensará que es así, como que sentía esa pregunta de decir, estoy hablando de mí, de mis amigas, de gente cercana, ¿no? Y entonces ahí surge como las ganas de ir a un lugar lejano, tanto en territorio como en costumbres, digamos, ¿no? Es montaña, yo vivo en la playa, son mujeres que trabajan en el campo, yo nunca en mi vida trabajé en el campo y el campo me da mucha ansiedad. Yo soy muy ansiosa, muy hiperactiva y Pluma es el silencio, los tiempos lentos. eh, Mismo las mujeres, o sea, no es que son al principio muy comunicativas y muy extrovertidas, sino que es como más, como que tiene, y no lleva mucho turismo, no llega gente extranjera ni gente muy fuera del pueblo. Entonces, para mí sí ahí lo primero que hay es como un trabajo bastante largo de tiempo, de dedicarle tiempo a como a ser parte de la comunidad, a que te empiecen a ver, a que empieces como a ser parte del paisaje, digamos, también. Eso para entrar, ¿no? En esto de que al principio sos una persona rara dentro de la propia comunidad. Porque no es como acá en Mazunte, que hay mucha gente que viene de afuera, es ahí, o sea, llegarán dos por día, tres, entonces es la persona que es de afuera. Y después sí, el tiempo, pues fueron casi 3 años de muchos encuentros, de poner en común, como de abrir también, de poner en común muchas cosas personales mías para también ellas poner en común cosas de ellas, de como siento que sí, que justamente en este trabajo el tiempo es algo que es muy importante porque por más estrategias de investigación que tengas, o formación en antropología, o formación en psicología, mm, nada va a ser lo mismo el pasar tiempo con ellas, el dedicar ese tiempo como lo que se va a generar, ¿no? Sí, de acuerdo. Y además, ahora como lo estás describiendo,
partes de abrirte tú primero, ¿no? Entonces, sí, incluso estuve viendo pues parte de tu sitio web y cómo describías proyectos, ¿no? Y tus intervenciones de autorretrato y el motivo de por qué, ¿no? Y cómo también lo puedes compartir con las mujeres de estos colectivos. Digo, es muy curioso cómo describes cómo inviertes tanto tiempo, pero además del tiempo, ¿a qué otros desafíos te enfrentaste para construir este espacio seguro para mujeres? En este caso en Pluma, pero normalmente te enfrentas a muchos desafíos en cualquier colectivo de mujeres que creas, me imagino. Sí, la verdad que sí, a muchos porque, primero porque si la sociedad en general sigue siendo machista a pesar de todo, en las comunidades chiquitas son muy machistas. Entonces ya eh, el hecho de, o sea, por ejemplo, me acuerdo que las primeras reuniones, las primeras y hasta bastante tiempo, o sea, en la casa donde nos juntábamos, hace mucho calor de repente, cuando no llueve, pero siempre había que poner en la puerta como una manta o algo que tapara, porque como no sé, como el hecho de juntarse mujeres, todo eso da que hablar, ¿no? Después cuando ya estuvo la pieza terminada, tuvimos muchas charlas sobre la foto, como la foto principal, o sea que varias veces es la foto en la que yo estoy como sin ropa arriba, en pechos, porque para algunas era como estar involucradas en una obra que tiene esa foto de portada era un problema grave y ponía como en juego su participación a ese nivel. Eh, Después, o sea, muchos, ¿no? El hecho de que de repente, por ejemplo, el espacio este que creamos para variaciones era la primera vez que ellas tenían un espacio para juntarse con otras mujeres a hablar de ellas. Pero son mujeres que se conocen de la calle, o sea, que se conocen, que se ven, pero que de repente intercambiaron cosas mucho más superficiales. Y acá era como esa exposición, como son pueblos en los que se habla mucho, o sea, como que todo lo íntimo es muy juzgado, entonces primero enfrentar como todos esos miedos, esa desconfianza hacia mí, pero también hacia el grupo mismo, ¿no? De que una es prima, otra es tía, y entonces si yo acá cuento esto o digo lo que pienso, todo como muy al principio, como mucha como desconfianza y como ese miedo a ser juzgada, porque en realidad como el ser juzgada es lo cotidiano. Sí, de acuerdo. Y bueno, de entrada la manta como para establecer el secreto, ¿no? El lugar seguro. Sí, como Ajá, es. de acuerdo. Y bueno, estuviste un poquito ya describiendo cómo fue el inicio del proyecto de variaciones sobre el café, como partías de cíclicas y Ujú. haciendo una diferencia, ¿no? Entre el trabajo entre amigas y el trabajo entre mujeres de otras comunidades. Pero bueno, una cosa fue establecer el colectivo, me imagino, en Pluma, y ya después el comenzar a trabajar el proyecto de variaciones. ¿Cómo se inicia variaciones sobre el café y cómo se involucraron las mujeres? ¿Cómo decidieron apostar por ese proyecto, incluso compartiendo pues su vida, sus experiencias, escribiendo ellas mismas? ¿Cómo fue ese proceso? Fue muy, muy largo, fue muy raro, muy extraño, porque en realidad yo como llego buscando esto que te conté al principio, o sea, en un espacio que hay en Pluma, lo que hago es abrir un espacio para mujeres, como un espacio para trabajar con el cuerpo, con plástica, con intervención fotográfica. Era como que la convocatoria estaba abierta, era pandemia, entonces las mujeres tenían tiempo libre más que ahora, y el espacio era como una convocatoria abierta a venir a hacer cosas que te hagan sentir bien y compartirlas. Entonces ahí empiezo a trabajar con un grupo de mujeres en particular que no son las variaciones. Entonces empezamos a trabajar en ese taller con estas mujeres, está buenísimo. Y yo empiezo, o sea, yo siempre que llegaba a Pluma tomaba café, obviamente, pues es un pueblo cafetalero porque me encanta el café.
Y empiezo a darme cuenta que la mayoría, muchas de las mujeres que vienen al taller se dedican a clasificar, a seleccionar café, que lo hacen en sus casas, que es un trabajo que está muy mal pagado, pero que igual casi todas lo hacen. Empiezo a ir a una cafetería, que es la primera cafetería que abrió una mujer en Pluma. Me hago muy amiga de la trabajadora, la que trabaja con ella, de ella. Me empieza a contar de que ella viene de familias Sí, de, hablas de Rosario. sí, de Rosario. Me empieza a contar de que ella trabaja de familias hace años, que trabaja el café. Bueno, empiezo a meterme en esta historia y después otra de las chicas que venía al taller me lleva a su casa, que es una casa donde está su papá, su mamá, su abuelita, todas generaciones de personas que han trabajado en café, que han trabajado en fincas, que ahora tienen su propia cosecha de café en su casa. Me muestran las plantas, yo nunca había visto una flor de café, no tenía ni idea. Me empiezan a hablar de todo el proceso, de lo minucioso y todo, y ahí empieza a haber un interés por el café y en particular por la actividad que hacen las mujeres en la producción de café. Y se empieza a conformar de este grupo que iba a trabajar determinadas cosas, otro grupo de mujeres que trabajan con el café. Algunas eran en común, otras eran familiares de estas que eran en común o amigas de estas que eran en común, y de ahí surge este, el grupo con el que ahora trabajo, que son 10 mujeres, que ahora formaron, bueno, además de todo el trabajo de la pieza, de ver los ensayos, de participar en todos los procesos, de opinar de todos los procesos, de las escenas, de todo. Además, ahora ellas formaron una cooperativa en la que hacen toda la producción, compran el quintal de café, lo seleccionan, lo mandan a tostar, lo empaquetan y lo venden. Yo las ayudo acá en Mazunte y ellas se lo venden también en Pluma. Entonces, además de todo el trabajo que tiene que ver con la pieza, se generó como un cambio. Hasta económico y beneficioso para ellas. Sí, es exacto, como que generó un movimiento de generar este colectivo. De acuerdo, sí. Las 10 mujeres que mencionas, bueno, tengo una lista solo para confirmar. Rosario, es ¿Sí? María, María, Griselda, ujú, Serafina, sí, Francisca, sí, Cecilia, Cecilia, Betty, sí, Lidia, Lidia. Catalina. Catalina es una amiga. Catalina es la que nos da el espacio todo el tiempo donde trabajamos, donde generamos todas las cosas. Es la dueña, o sea, ahora tiene un restaurante ahí, una casa que nos presta para trabajar. De acuerdo. Y bueno, tengo también Beatriz, apuntada a Alma Arellanes. Alma y Beatriz. Lo que pasa es que Beatriz se sumó como en la última parte. Ah, de acuerdo. Perfecto. Muy bien. Entonces hay dos Betis. Hay dos Betis. Hecho, Betty ya. y Beatriz. Eso resuelve las cosas. Hay una que es Betty Pérez y Ujú. Beatriz, ¿cómo se apellida? Beatriz Santos. De acuerdo, va. La sumo entonces. Solo para tener claro todo el colectivo que ahora ya es cooperativa y que Ahora la también sociedad es venden una su propio cooperativa. café y son encargadas de su propio café. Sí, que hay algunas bueno, por ejemplo, ahora María no está en la cooperativa, como que ya no está más. Chayo acaba de tener un bebé, Rosario, entonces por este tiempo como que se alejó un poquito, pero en realidad en todo lo que es la obra han trabajado todas ellas. De acuerdo. Muchas gracias por las Mm. aclaraciones. Bueno, una vez que ya empezaste a conformar este segundo grupo, ¿cómo fue tu conversación con Alicia Laguna? ¿Cómo se involucró y cómo cambió tu proceso creativo? Bueno, con Alicia no me acuerdo bien, la verdad, si yo le conté a ella ya cuando tenía la idea de empezar a trabajar en Pluma, o si le empecé a contar, me suena más que le empecé a contar cuando ya estaba trabajando cuando ya estaba más conectada con la idea de las mujeres y el café. Creo que fue así. A Alicia la conocí hace varios años en un festival en Tenerife, que habíamos ido con obras las dos, y ella me invitó a participar en un festival que se hizo en DF, y después seguimos en contacto bastante, porque a mí me encanta el trabajo de teatro Línea de Sombra, principalmente, y seguimos en contacto. Tenemos curiosamente, o sea, yo tengo operadas las cervicales y más o menos en un momento a ella la operan, le van a operar también lo mismo, entonces empezamos a hablar un montón, le cuento el proyecto, le digo que me encantaría que participe
y creo que fue cuando recién empezó, cuando estaba recién viendo que, haciéndome estas preguntas sobre las mujeres, el cuerpo puesto en el trabajo repetitivo, en un trabajo como forzado, pero a la vez con ganas. Estaba ahí, eran como muchas preguntas y a Alicia le cambia, o sea, sí, cambia el rumbo mucho, eh, porque en realidad no era nada, eran muchas preguntas y una persistencia mía de ir, de ir, de ir, de estar yendo todo el tiempo, pero no tenía como nada armado, o sea, todo lo que es la obra la armamos juntas, todo. ¿Para qué te perdí? No te preocupes, yo te sigo viendo. ¿No me ves? Yo no te veo Sí, más. sí, sí, sí. Ahorita me imagino que se restablece, pero yo te sigo viendo bien. Ok, no sé qué cerré. Sí. Pero bueno, por el momento no tengo ningún problema para verte, Acá, te acá, sigo acá, escuchando acá. sin problema. Listo. Quería apagar el WhatsApp para que no sonara. Sin problema. Y sí, como que desde el inicio estuvo y y creo que le cambió el rumbo porque es una más que está muy cerca de todo el proceso, pero siempre hasta el año pasado que fue a Pluma cuando hicimos un documental, siempre está afuera, o sea, como que está escuchándome a mí y conociendo a las mujeres a través de mí, entonces ella como que me insistía mucho en que había algo más que querer visibilizar este trabajo, que yo tenía como que buscar en mi historia y escribir otras cosas, como que ve muchas cosas afuera que yo capaz que no podía ver. Y también ella, a partir de lo que le cuento, me empieza a proponer prácticas que tenían que ver con ejercicios, digamos, como estos de contar café, que podía ser parecido a lo de clasificar, y que ahí empieza a surgir mucho material, porque claro, es poner el cuerpo en un lugar muy parecido durante muchas horas y escribir sobre eso. eh, Esa entre otras prácticas, pero justamente esa después entra en la pieza y se transforma en el comienzo, que es una Sí, instalación con textos que escribimos en bolsitas de café cada día de los días que estuve contando café. O sea, como que la consigna era no importa el tiempo que estés, pero tenés que contar todos los días. Y había días que contaba 5 horas seguidas y escribía y entonces eso era como una práctica para generar material y para ver qué pasaba poniendo el cuerpo ahí, pero al final terminó siendo como muy representativo e interesante para ponerlo en la obra. de acuerdo, muchas gracias. Y bueno, entiendo que también tu propuesta artística está muy ligada, bueno, a menos eso menciona tu página web, pero no sé si esa idea ha madurado, pero a partir de Deleuze, ¿no? Como acto de resistencia, como proponer actos de resistencia. ¿Cómo, cómo ves la actitud de las mujeres de Pluma Hidalgo? Y cómo dialogan como acto de resistencia con variaciones sobre el café? Creo que, o sea, que ellas, el primer acto de resistencia es en una comunidad así, no quiero usar la palabra de cerrada, pero como así de particular, como es Pluma Hidalgo y como son muchas comunidades, porque yo después he trabajado con mujeres de otras comunidades acá también de Oaxaca, el sostener, ya el primer año, el poder sostener un espacio con el compromiso de ir, aunque sea llevando a sus 3 hijos al espacio, a juntarse, a escuchar a las otras, el estar ahí es la primer resistencia y el primer, para mí, punto de sostén importante y como básico que sostiene todo. Porque a mí me pasaba que al principio, sobre todo cuando empecé con el grupo de mujeres del inicio, yo buscaba mucho la palabra y decía, bueno, también esto que tiene uno cuando va a algún lugar de decir, tenemos que hablar de esto, les cuesta hablar, entonces capaz que si hacemos esta dinámica no les va. Y después me di cuenta que en realidad eh, capaz que no era interesante lo que yo proponía para hablar, pero cuando el tema era el café, sí empezaron a hablar un montón y que de repente como que su resistencia era, estamos acá todos los días, no estamos viniendo. Y esto es un montón, porque sostener esa actividad en comunidades en las que tenés que cocinar, lavar, cuidar 5 hijos, hacer un montón de cosas, ir a juntarte, a sentarte a hablar con otras mujeres, es muy difícil de sostener. No, parece muy fácil, pero no, y en años, ¿no? Como ese compromiso, ese es el primero.
que yo veo. Después, esto de empezar a hablar, ¿no? A decir cosas y a animarse a ser grabadas, ¿no? A que se hable de ellas una persona tercera que ni siquiera es parte de la comunidad, que esté poniendo como su cuerpo y su voz para representarlas, como también el abrirse a eso me parece que son cosas como muy inesperables, como así, como el orden de la transformación, de que la pieza o los encuentros hicieron cambios, ¿no? Como hicieron, como el poder escribir después de 2 años, como ahora hicimos un documental que es como el desmontaje de la obra, poder escribir con ellas el guión, ¿no? Como de decir, bueno, ahora vamos a tu casa y qué vamos a filmar y ellas mismas tener preparado como medio como un set. Vamos a filmar esta en la azotea, mis granos de café acá, yo me voy a poner esta ropa, yo voy a hacer esto, voy a decir esta cosa. Y todas esas cosas yo las veo como actos de resistencia, ya desde el hecho de sostener el grupo, el primero, eh, y de empezar a animarse a contar adelante de otras sus experiencias personales. Eso, por supuesto, que es bastante importante en estas comunidades que en realidad ellas, o sea, son juzgadas por todo. Es como que siempre está eso de, no, porque si hago esto van a decir aquello, o si esto. Sí, ya romper esa barrera de la timidez, ¿no? Y de incluso el juicio social. E incluso, no sé, noto como mucho, mucho canal de libertad, ¿no? Y de expresión a partir de variaciones. Eh, Digo, muchas gracias por compartirlo. Y bueno, también una última cosa. Yo sé que has hecho mucho circo y te has no sé si decir especializado, pero te agrada hacer suspensión capilar en muchos de tus espectáculos. Y quisiera preguntarte, en este caso, ¿cómo sientes que es habitar el café desde ese lugar, desde la suspensión? Porque lo propones no como para llenar el espacio, sino para habitarlo. Entonces, Ujú. ¿cómo ha sido habitar el café en variaciones sobre el café a partir de la suspensión capilar? ¿Cuál es tu tren de pensamiento mientras lo realizas? Bueno, en realidad mientras realizo es como la última escena, eh, que es como un momento, en realidad yo lo veo más que nada como una escena muy como un antidispositivo circense, ¿no? Como el anticirco, porque en realidad lo único que hago es estar quieta. Estoy suspendida quieta, como sin hacer ni piruetas, ni nada virtuoso, pero la imagen es muy fuerte porque estoy quieta girando enfrente de un costal que está en una balanza equiparado a mi cuerpo y gira. Y entonces es como un momento en el que queda eso, ¿no? Como después de todo esto que se cuenta en la obra, después en el que yo cuento parte de mi vida, también hay un monólogo en el que voy trenzando con la historia de ellas mi vida, es como un poco la ofrenda del cuerpo cuando ya no hay más para decir, ¿no? Eh, un cuerpo que pesa, o sea, hace poco me dijo creo que en las últimas presentaciones una señora, una mujer que quedó así como bastante afectada, me dijo que le había parecido muy fuerte ver cómo el cuerpo de una mujer puede pesar lo mismo que una bolsa de café. O sea, es una imagen que desde esto a muchas otras cosas te puede proponer. Entonces yo la habito con mucho simbolismo, con mucho, o sea, lo siento muy emotivo porque es como que eso, después de todo lo que se dijo, de escuchar las palabras de ellas, de caerme y levantarme muchas veces, de trabajar el equilibrio con unas tazas, con unas cafeteras, de estar como teniendo en el cuerpo todos esos años y todas esas historias y estar ahí compartiéndolas, ese es un momento de quietud y de observar
y en el que yo siento que estoy como eso, es como, bueno, es una ofrenda en la que ya no hay nada más que decir, ¿no? Es lo que queda.